¿Alguna vez te has preguntado si realmente es posible superar una pérdida o si lo que hacemos es simplemente aprender a convivir con ella? La frase que nos acompaña hoy dice, las pérdidas no se superan, se aprenden a llevar como una segunda piel. Y aunque suene dura, encierra una verdad incómoda pero profundamente humana. Porque cuando hablamos de pérdida, no nos referimos solo a la muerte de alguien querido. También hablamos de rupturas, de renuncias, de proyectos que no se dieron, de versiones de nosotros mismos que dejamos atrás. La cultura en la que vivimos suele empujarnos hacia la idea de superar, como si existiera un punto de llegada en el que dejamos de sentir dolor, como si un día despertáramos y ya no hubiera huellas de lo perdido. Pero en realidad, ¿ocurre eso alguna vez? Lo cierto es que la experiencia de perder deja marcas que no desaparecen. No hay un botón de reinicio. Lo que sucede es otra cosa. Aprendemos a integrar esa ausencia en nuestra vida, a moldearnos alrededor de ella, a llevarla puesta. Igual que una cicatriz que ya no duele al tacto, pero nunca deja de estar ahí. Por eso la metáfora de la segunda piel es tan poderosa. No se trata de borrar, sino de transformar. Esa pérdida se adhiere a nuestra historia, se convierte en parte de quienes somos y con el tiempo deja de ser solo dolor para convertirse también en memoria, en aprendizaje, en profundidad. Pero, claro, aceptar esto no es sencillo. Implica reconocer que la promesa de superar es en gran medida una ilusión y que el verdadero desafío está en aprender a convivir con lo que falta, sin que lo que falta nos destruya. Y aquí surge la primera reflexión. ¿Qué pasaría si dejáramos de obsesionarnos con cerrar ciclos como si fueran puertas definitivas y empezáramos a ver nuestras pérdidas como capas que vamos sumando a lo que somos? Y si el verdadero error no fuera sentir dolor, sino querer negarlo demasiado pronto? Cuando escuchamos la frase, las pérdidas no se superan, se aprenden a llevar como una segunda piel, nos confronta con algo incómodo, que no existe un final definitivo al duelo. Lo que existe es una transformación, un modo distinto de caminar por la vida con esa ausencia. El problema es que estamos condicionados a buscar soluciones rápidas. Queremos cerrar heridas como quien cierra un libro, pasar de página y continuar como si nada hubiera ocurrido. Pero las pérdidas no funcionan así. No se archivan en la memoria como un dato irrelevante. Permanecen, aunque aprendamos a convivir con ellas. Aquí es donde la idea de la segunda piel cobra sentido, porque la piel no se desprende sin dejar rastro, no se quita como un abrigo. Está ahí, protegiéndonos, recordándonos que somos frágiles y que a la vez tenemos la capacidad de adaptarnos. Una pérdida se convierte en una capa nueva de esa piel, y con ella cambia la manera en que sentimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo. Lo importante es entender que llevar esa piel no significa vivir atrapados en la tristeza. Significa aceptar que nuestra vida ya no es la misma, y que la ausencia, aunque no desaparezca, puede convertirse en una maestra silenciosa, una que nos enseña humildad, paciencia y sobre todo profundidad emocional. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿cuándo superaré esto?, sino ¿cómo puedo caminar con esto sin que me detenga? Y esa es una pregunta que cambia el enfoque por completo, porque nos libera de la presión de borrar el dolor y nos invita a transformarlo en parte de nuestra identidad. ¿Te has detenido a pensar en cómo cada pérdida cambia la forma en que miras el mundo? La frase «las pérdidas no se superan, se aprenden a llevar como una segunda piel» nos invita a reconocer que, después de perder algo o alguien, ya no somos exactamente quienes éramos antes. Y esa transformación no siempre es voluntaria.
Ocurre porque la vida nos empuja a verla con otros ojos. Cuando experimentamos una ausencia, se derrumba una parte del mapa mental con el que navegábamos. Aquello que dábamos por seguro deja de estar, y de pronto, lo que parecía estable revela su fragilidad. Esa grieta, lejos de ser simplemente un vacío, se convierte en un lugar desde el cual empezamos a observarlo todo distinto. Aquí radica el poder y al mismo tiempo la incomodidad de la segunda piel, porque nos obliga a llevar una memoria constante de lo que ya no tenemos. No se borra, no se olvida, pero justamente por eso nos otorga una nueva sensibilidad, una capacidad de valorar lo que permanece, de escuchar con más atención, de mirar con más cuidado. El reto, sin embargo, está en no confundir esa segunda piel con una cárcel. Sí, la ausencia nos acompaña, pero también nos impulsa a crecer. Es un recordatorio de que el tiempo es limitado, de que lo que amamos puede desaparecer y de que nuestra manera de relacionarnos con la vida debe incluir esa certeza. Tal vez por eso la frase tiene tanta fuerza, porque nos obliga a abandonar la ilusión de que un día simplemente volveremos a ser los mismos. No, nunca seremos los mismos. Y al mismo tiempo, esa es precisamente la oportunidad. Dejar que esa pérdida nos transforme en alguien más consciente, más humano, más real. Y si la verdadera fortaleza no consistiera en olvidar, sino en recordar sin rompernos por dentro. La frase «las pérdidas no se superan», se aprenden a llevar como una segunda piel, no glorifica el sufrimiento, tampoco nos condena a vivir en el pasado. Lo que hace es recordarnos que la memoria y el dolor no son enemigos, son en realidad parte del mismo tejido que nos hace humanos. Cuando tratamos de superar algo a toda costa, lo que solemos hacer es reprimirlo, esconderlo bajo capas de distracciones o frases vacías, pero lo reprimido, tarde o temprano regresa. Regresa en forma de ansiedad, de vacío, de insatisfacción que no sabemos de dónde viene. En cambio, aceptar la pérdida como una segunda piel nos libera de esa lucha constante contra lo inevitable. Aquí entra en juego una reflexión crítica. ¿Qué significa realmente llevar la pérdida? No significa cargar una piedra pesada todos los días. Significa reconocer que lo que ya no está sigue teniendo un lugar en nuestra historia. Es aprender a vivir sin negar, sin disfrazar, sin tratar de borrar. Es integrar el dolor en una narrativa más amplia, donde la herida convive con la gratitud, con la experiencia y con la memoria. Esa integración es lo que nos permite recordar sin que la herida sangre cada vez. Nos permite hablar de lo que ya no tenemos sin quebrarnos en cada palabra. Y poco a poco, ese recuerdo deja de ser un obstáculo para convertirse en una fuente de fuerza silenciosa. Porque al final, la segunda piel no es un castigo, es un símbolo de que seguimos aquí, caminando, a pesar de todo, y de que lo que hemos perdido sigue, de alguna manera, caminando con nosotros. Y si lo que perdemos nunca se va del todo, porque permanece en la manera en que vivimos después. La frase «las pérdidas no se superan, se aprenden a llevar como una segunda piel» nos invita a mirar más allá de la ausencia inmediata y a reconocer cómo esa experiencia nos reconfigura. Porque cada pérdida deja huellas invisibles que moldean nuestras decisiones, nuestras prioridades y hasta nuestro lenguaje cotidiano. Piénsalo. Cuando atravesamos un vacío, descubrimos también qué es lo que realmente importa. Aprendemos a distinguir entre lo superficial y lo esencial, entre lo urgente y lo importante. La segunda piel de la que habla la frase no solo es un recordatorio de lo que se fue, también es una brújula silenciosa que orienta nuestro presente. Y aunque duela admitirlo, muchas veces es en la ausencia donde descubrimos la magnitud de lo que teníamos. Esa conciencia no es un castigo, es una lección que nos obliga a estar más despiertos, a valorar más intensamente, a vivir con menos distracciones. El error está en pensar que llevar la pérdida es un peso negativo. En realidad,
puede convertirse en una fuente de sabiduría. Nos vuelve más empáticos, porque comprendemos mejor el dolor ajeno. Nos vuelve más auténticos porque ya no necesitamos aparentar que todo está bien siempre. Y nos vuelve más presentes, porque sabemos que nada está garantizado. Por eso, la segunda piel no es simplemente cicatriz, es también crecimiento. No es solo recuerdo, es también guía. Y si nos atrevemos a aceptarla, descubrimos que lo perdido no desaparece, sino que se transforma en parte de la forma en que habitamos el mundo. ¿Y si la verdadera sanación no estuviera en soltar, sino en aprender a caminar con lo que nunca se suelta del todo? La frase «las pérdidas no se superan, se aprenden a llevar como una segunda piel» nos deja con una verdad que no siempre queremos escuchar. No existe un final absoluto al dolor, pero sí existe un comienzo distinto a partir de él. La pérdida no se borra, se integra, no se supera, se transforma. Aceptar esto no significa resignación, sino madurez. Significa reconocer que la vida está hecha tanto de presencias como de ausencias, y que ambas nos definen. Que lo que falta también forma parte de lo que somos. Por eso, hablar de una segunda piel es hablar de identidad. Esa piel es la suma de nuestras experiencias, de lo que hemos amado, de lo que hemos perdido y de cómo hemos aprendido a seguir caminando. Es un recordatorio constante de que no somos seres intactos, sino seres en construcción. Y aquí surge quizá la reflexión más importante. Vivir no es evitar la pérdida, porque eso es imposible. Vivir es aceptar que en algún momento nos tocará vestirnos con esa segunda piel, y que, aunque pese, también nos dará profundidad, humanidad y sentido. Así, el reto no está en olvidar lo que ya no tenemos, sino en honrarlo a través de la manera en que seguimos adelante, en reconocer que la ausencia no nos vacía, nos completa de otra forma. Porque al final, lo perdido nunca se va del todo. Permanece en la forma en que amamos, en la forma en que recordamos y en la forma en que decidimos vivir con más conciencia. Y esa es la verdadera fuerza de aprender a llevar la pérdida como una segunda piel.